Saludos cordiales, estimados docentes, investigadores y público en general. Les presentamos el curso Los objetos de aprendizaje como estrategia didáctica. ¿Qué es un objeto de aprendizaje? Un objeto de aprendizaje, también conocido como objeto de contenido, objeto de conocimiento, objetos reutilizables de información, es un conjunto de recursos digitales de tipo granular, autocontenibles y reutilizables. Vamos a analizar estas palabras clave. Recursos digitales. Desde el momento en que un docente utiliza algún material apoyado en la tecnología, está generando un material de corte digital. No estamos dejando de lado aquel material impreso que el docente utilizaba en sus aulas de clase. Ese en su momento fue un recurso no digital y también fue un objeto de aprendizaje. Cuando mencionamos la característica del tipo granular, nos estamos refiriendo a pequeños contenidos de un contenido mucho más grande. De esta manera podemos asegurar que el estudiante va a asimilar el material que se le está explicando. Cuando mencionamos la característica autocontenible, nos referimos a que el material o el objeto de aprendizaje debe ser explicado en todos los sentidos y evaluado dentro del mismo material. Todo debe contenerse dentro de él, ¿sí? Cuando mencionamos la característica reutilizable, también hacemos mención a que debe ser de corte genérico, a que debe ser lo más general posible. El mejor ejemplo para poder entender esta característica es la simbología con la que ubicamos en la web a los objetos de aprendizaje. Generalmente son mega blogs o un rompecabezas. Cuando vemos un blog o una ficha del rompecabezas de manera individual, esta tiene características específicas, color, tamaño y forma, y presentan un concepto como tal. Pero cuando las fusionamos dentro de la estructura grande o el rompecabezas lo armamos completo, me da una información mucho más amplia de lo que del contexto en el que está esa pequeña figura. Es importante entonces que trabajemos con esta palabra de reutilizables y genérico para poder insertar a los objetos de aprendizaje dentro de un repositorio de objetos de aprendizaje institucional, donde cualquier profesor pueda tomar ese pequeño concepto que otra persona generó y adaptarlo o insertarlo en su aula de clase o explicárselo a sus estudiantes. Todo esto con el propósito educativo y constituido por al menos 3 componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Este objetivo de aprendizaje debe tener una estructura de información externa, metadatos, que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación. Podemos visualizar la estructura de lo que es un objeto de aprendizaje, diferenciada por el contenido y la etiqueta o metadatos. Cuando mencionamos contenido, nos referimos a elementos de contextualización, actividades, reflexiones, autoevaluaciones. Hacemos énfasis entonces en una metodología para ensamblar este objeto de aprendizaje. Cuando mencionamos la etiqueta o los metadatos, nos referimos a objetivos, nivel, prerequisitos, autor, fecha, lenguaje, tipo de distribución, diferentes características que hacen técnicamente que podamos insertar este objeto en una colección mucho más grande. Existen algunas ventajas que podemos mencionar, entre muchas, acerca de los objetos de aprendizaje. Entre ellas son fáciles de ensamblar gracias a la herramienta Excel-Learning, que es la base de este curso. Se pueden generar materiales educativos sin conexión a internet. Esta característica es muy impresionante para aquellos espacios rurales donde no llega la tecnología. La puedes cargar en tu pendrive y visualizarlo en cualquier PC. Se pueden visualizar en portables, se exportan en formato SCORE para su visualización en la plataforma de la LMS, Moodle o cualquier otra, Chamilo, Sakai, Atutor. Se le pueden incorporar otras herramientas de la web. Si conozco alguna herramienta para generar mapas conceptuales, videos, infografías, perfectamente la puedo insertar dentro de mi objeto de aprendizaje. En general se visualizan como una página web. ¿Pero qué es y cómo son? Vamos a visualizar a qué nos referimos cuando hablamos de un objeto de aprendizaje. Estamos claros que un objeto de aprendizaje contempla una metodología en específico. Este objeto que les vamos a mencionar tiene la metodología o la estructura representada en un menú, como un tipo menú, al costado izquierdo de la pantalla. Observamos entonces que posee una ficha de caracterización
En esta ficha están algunos elementos que se presentan dentro del objeto. Tiene características de intencionalidad formativa, posee un mapa conceptual donde se puede visualizar a grosso modo todo el material que se va a discernir dentro del objeto. Presenta un material escrito, ¿sí? Presenta diferentes formas de cómo insertar texto, estilo, imágenes, tiene un formato estándar para todo el material que se presenta. También tiene acceso a diferentes documentos de la web, actividades, autoevaluaciones, muy importante. Con él se pueden generar diferentes cuestionarios para que la persona se autoevalúe y se concrete ese concepto de autocontenido. Referencias bibliográficas. En todo momento en el que navegamos en la web y trabajamos con información de la web, debemos citar. Y esto es muy importante también reflejarlo en el objeto de aprendizaje, de dónde tomamos toda la información que estamos insertando en nuestro objeto de aprendizaje. Por supuesto, los créditos. Vemos en los créditos que existen diferentes roles: asesoría pedagógica, ensamblaje de recursos, diseño instruccional web, diseño gráfico, revisión de estilo, programación. En algunos casos el docente es el que genera todos estos roles, pero lo más efectivo es generar un grupo multidisciplinario que genere por granitos toda esta información. Obviamente el objeto de aprendizaje va a ser mucho más efectivo y va a tener mucha más calidad. Les presentamos entonces lo que es un objeto de aprendizaje. Se dan cuenta que está en una versión HTML. ¿Qué les vamos a presentar en el curso? El curso tiene por nombre los objetos de aprendizaje como estrategia didáctica. Tiene una duración de 16 horas. Presenta 4 unidades temáticas a desarrollar. La unidad 1 contempla todo lo referente a lo que son los objetos de aprendizaje como definición y estructura. La unidad 2 es referida a los metadatos. La unidad 3 a la metodología propuesta para desarrollar y ensamblar ese objeto de aprendizaje. Y la unidad 4 a la herramienta con la que se va a ensamblar, que es el Excel. Bien, estimados docentes, investigadores y público en general, les esperamos entonces en el CETICA, Universidad de los Andes, a través de este correo y de este número de teléfono, cualquier información que deseen para el curso, y les invitamos a que sean los pioneros en generar y en ensamblar esos objetos de aprendizaje que serán los que formarán parte del repositorio de objetos de aprendizaje institucional de nuestra universidad. Muchas gracias por su atención.